Los conceptos emitidos en este programa son responsabilidad absoluta del entrevistado. Hablemos llega a ustedes en nombre de AS Cosmetics a través de sus productos Iselane, Extralane y Ergo Más. Dilimari Suárez nació en Judivana, Estado Falcón. Estudió medicina en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda en Coro, Estado Falcón. Recibió su título como médico cirujano en el año 2002. Luego realiza el posgrado en cirugía general en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda en Coro, Estado Falcón, recibiendo su título como especialista en cirugía general en el año 2011. Posteriormente ingresa a la Universidad Central de Venezuela a realizar la subespecialidad en cirugía plástica, obteniendo el título de cirujano plástico, estético y reconstructivo en el año 2015. En la actualidad forma parte del staff de médicos adjuntos del posgrado de cirugía plástica en el Hospital Universitario de Caracas y al mismo tiempo se desempeña como docente universitario de ese posgrado. Buenos días, estamos conversando con la doctora Dilimari Suárez, cirujano plástico, estético maxilofacial y reconstructivo. Hoy vamos a estar tocando un tema sumamente importante, la mastopexia. Doctora, bienvenida a Hablemos con Noriel Guerrero, programa que se transmite a través de nuestro canal en YouTube. Las cámaras y el micrófono es totalmente suyo. Buenos días, Noriel. Mil gracias por la invitación, mil gracias a todos los que están apoyando este momento que es sumamente importante. Por solo nos brinda el espacio para darnos a conocer, sino también es una herramienta para poderles dar a los pacientes conocimientos sobre las cosas o lo que viven y cómo pueden llegar a conseguir soluciones de manos correctas. Mil gracias, de verdad. Sí, bueno, este es un espacio, esta es una ventana abierta para todos los cirujanos plásticos certificados de nuestro país y estamos extendiéndonos un poco. También vamos a estar trabajando con entrevistas de colegas suyos, cirujanos plásticos de República Dominicana. Nuestro sponsor oficial, AS Cosmetics, tiene presencia en ese país. Y bueno, vamos a estar también conjuntamente trabajando con cirujanos tanto de Venezuela como de República Dominicana. Entremos en materia, doctora. Perfecto. ¿Qué es la mastopexia y cuáles son sus principales objetivos? Bueno, la mastopexia como concepto es la ubicación de la mama en el lugar donde normalmente debe estar. Y los objetivos es reubicar ese tejido que ha caído por múltiples causas que posteriormente hablaremos y restituir lo que es la firmeza y el exceso, eliminar el exceso de piel que se presenta cuando las mamas están caídas o tóxicas, que es el término médico que se utiliza para ello. Ok, doctora, ¿cuáles son los factores que considera usted que deben influir para tomar una decisión de este tipo y realizarse una mastopexia? Bueno, como te comentaba, los factores que influyen directamente en la paciente es que ella no esté conforme con su resultado no, con su condición, con el estado de sus mamas y que sienta que no están acorde con el resto de su cuerpo. Los factores que influyen directamente para que esos cambios en las mamas se presenten son los cambios de peso, las oscilaciones entre aumento y pérdida de peso, la lactancia materna, cambios hereditarios, cambios hormonales, que cuando hay cambios hormonales hay descolgamiento o se afectan los ligamentos que suspenden las mamas. Entonces, todas esas cosas son las que influyen en que las mamas cambien de posición y que, bueno, posteriormente el paciente necesite o amerite una mastopexia. ¿Qué preguntas debería hacerse una paciente antes de considerar
realizarse una mastopexia? Bueno, primero, si está en las condiciones adecuadas para ser sometida a una cirugía, en las condiciones generales en las que debe ir un paciente, por ejemplo, si es fumadora, decir, bueno, ¿será que no hay ninguna implicación de que yo esté fumando en una cirugía? ¿O realmente tendré un diagnóstico de una tosis mamaria en la que requiera de un procedimiento quirúrgico? O sea, ¿seré yo candidata para este tipo de procedimientos? Básicamente serían como las interrogantes que ella se puede hacer. Sin embargo, hay otras preguntas que ellas nos hacen para poder decidir tomar esa como una solución a su problema. Siempre vienen con mucha angustia, muchas dudas sobre cuánto tiempo dura la cirugía, si de verdad necesitan ir a quirófano, si las cicatrices son muy grandes, si el procedimiento va a durar cuánto tiempo deben estar después de la cirugía en recuperación, cuándo se pueden cómo reactivar a sus actividades cotidianas, ese tipo de cosas también las llenan como de estrés y temor, y eso está el profesional especialista cirujano para orientar a ese tipo de pacientes. Ok, doctora, en el caso, de las pacientes que ya tienen prótesis o han tenido prótesis, eh, ¿qué recomienda usted en este caso? Por ejemplo, una paciente que tenga prótesis mamarias y decida sacarse las prótesis y hacerse una mastopexia. ¿Cuáles serían sus recomendaciones o cuáles serían los pasos en este caso? Bueno, las recomendaciones para una paciente que tenga implantes, y no sé si el contexto es que decida retirar los implantes y no colocarlos más, bueno, eso es lo que Correcto. está muy en boga, la explantación, ¿verdad? Es una decisión bastante personal, ¿ok? Hay cosas en las que el cirujano plástico puede acompañar al paciente y hay cosas que debe orientar al paciente. En este caso yo no estoy en contra de la explantación y sí se pueden hacer mastopexias con resultados ser naturales, o sea, no va a haber tal vez la proyección del polo superior, que es lo que más llama la atención en las damas, que se proyecte como esta imagen de corazón en el tórax, pero sí va a tener un resultado estético satisfactorio y un resultado natural, con unas Y mamas, en, efecto natural. y en el caso del recambio, En caso del recambio, bueno, genial porque te va a permitir no solamente reubicar la mama que está caída, tal vez remodelar el complejo oreal pezón, tratar asimetrías y aumentar de tamaño si fue caso, aunque la tendencia actual no es utilizar implantes de grandes volúmenes, sino más bien utilizar implantes más pequeños y hasta ergonómicos para que el resultado sea lo más natural posible. ok, Este, según su criterio y su experiencia, por supuesto, eh, ¿cuál sería entonces la diferencia entre una mastopexia con recambio y una mastopexia tradicional? Bueno, que la mastopexia tradicional se enfoca solamente en reubicar el tejido mamario que está en una posición inadecuada, que está caído, y en tratar también la ubicación del complejo orealo-pezón, que también va a estar en una posición inadecuada, va a estar tal vez viendo hacia abajo, que es el grado mayor de tosis. Mientras que en la mastopexia con implante es similar, pero se utiliza un implante para hacer más proyección y para darle mejor forma al tejido glandular. Sin embargo, como te comentaba, sin implante se puede dar una buena forma, pero no va a tener proyección del polo superior. Ok, también hacerse una cirugía de este tipo sin implante, el resultado o la parte visual estética también va a depender, pienso yo, de los cuidados que deba tener la paciente sobre un tema que usted acaba de tocar, Fíjate, muy Noriel, importante. no solamente, perdón que te interrumpa, no solamente es del cuidado, porque es, o sea, una de las cosas básicas, ¿verdad? El cuidado postoperatorio del paciente, seguir todas las recomendaciones, sino también del tejido con el que se cuente para hacer una mastopexia sin implante. Los resultados también van a estar eh, dados por el tejido con el que se pueda reconstruir y hacer un buen bulto, de alguna manera.
Excelente, doctora. Bueno, estamos conversando con la doctora Dilimari Suárez, cirujano plástico. Ella está en la ciudad de Caracas, en la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Es falconiana, pero Es. está radicada desde hace muchos años en la capital de nuestro país. Seguimos conversando. Estamos a través de YouTube con la doctora Dilimari Suárez. Sus redes sociales, doctora. Mi Instagram es DRA sin punto, DILY Suárez. Y mi WhatsApp es 58-412-968-9436. Facebook, Dilimari Suárez. Ok, perfecto. Eso va a aparecer en el generador de caracteres, eh, en la parte inferior derecha de la pantalla. Seguimos conversando, estamos en Hablemos con Noriel Guerrero a través de YouTube. Doctora, ¿cómo es el proceso quirúrgico de una mastopexia con recambio? Ok. Ya cuando el paciente ha decidido someterse a este procedimiento y que tenemos un diagnóstico definitivo donde el paciente ya está hasta con el grado de caída de sus mamas, que ya está como planificándose su cirugía, el paciente debe someterse a unos estudios preoperatorios que implican laboratorios y estudios de imágenes para saber las condiciones de su cuerpo y de sus mamas. Una vez que tengamos todo bajo control, se planifica el procedimiento quirúrgico que implica resecar ese tejido excedente y reubicar la glándula mamaria en el espacio torácico al cual corresponde. Ok, doctora, ¿aproximadamente cuánto puede durar una cirugía de recambio, una mastopexia de recambio? ¿Y cuál sería aproximadamente el tiempo de recuperación habitual, los riesgos y las posibles complicaciones? Okay, en cuanto a la duración de ese procedimiento quirúrgico, va también a depender del grado de toxis o de caída que tenga ese tejido glandular. Puede ir desde 3 horas hasta 5 horas. ¿Ok? Y bueno, si es con implante o si es sin implante, o sea, si es con recambio o si es una explantación, Ok. eso también va a depender o va a influir en cuanto a la duración del procedimiento. ¿Cuáles serían las complicaciones? Es la siguiente El tiempo, interrogante, ¿no? el tiempo aproximado de recuperación, o sea, más o menos. De recuperación. Sí. Aunque el tiempo aproximado de recuperación, bueno, eso también va a depender, puede ser reposo absoluto por 48 horas, ¿ok? Y después de 2 a 3 semanas puede comenzar a hacer su vida normal, sus actividades cotidianas, sin hacer esfuerzos físicos exagerados. Y ya en 6 a 8 semanas ya está totalmente recuperada. No se recomienda, antes se delimitaba al paciente que no debía elevar los brazos, no, ahorita lo que no se recomienda y lo que no debe hacer la paciente, bueno, si es una mastopexia con implantes de inicio que no ha tenido, no es para recambio, no apoyarse sobre los brazos, no hacer el esfuerzo para que no contraiga el músculo pectoral, que es donde se ubica el implante. El Ok, resto, bueno, ya en 8 semanas, ella hace su vida normal. ok, bueno, como todos sabemos, toda cirugía tiene riesgos. Ok, ya el simple hecho de Correcto. entrar a un quirófano eh, y someterse al proceso anestésico, ya ahí ya estamos corriendo un riesgo. O sea, eso es un... Inherente al procedimiento. exacto. ¿Cuáles serían los posibles riesgos y las posibles complicaciones, doctora, eh, a la hora de realizarse una mastopexia? Bueno, como bien Bien sea tradicional o de recambio. es correcto, no, los riesgos no son distintos o distantes a lo que ocurre con cualquier procedimiento quirúrgico. Los básicos, que se presenten reacciones alérgicas a los anestésicos o que el paciente haga un distrés respiratorio, y propias de la cirugía, no necesariamente de alguna de las dos, es los sangrados, las infecciones, que ya serían a largo plazo, las dehiscencias de la herida, o sea, que se abran las heridas, que se necrosen, eso puede pasar, que haya pérdida de tejido, eso es la necrosis,
y hematomas importantes, extrusión de los implantes, son todas esas cosas que pueden pasar como a largo plazo. Okay, ¿cómo manejaría usted en el caso de que se presente una complicación? ¿Cómo manejaría usted esa situación? Va a depender del tipo de complicación que se presente. Si, por ejemplo, son procesos infecciosos, si hay una infección de la herida operatoria con secreción purulenta, vamos a tener que rotar antibióticos, tomar cultivos, hacer curas constantes con irrigaciones. Si es necrosis, pues resecar ese tejido necrótico, remodelar las cicatrices si son por cicatrices hipertróficas. También pueden presentar queloides. Se me olvidó comentarte que es una de las cicatrizaciones viciosas que pueden tenerse, y va a depender también del paciente. O sea, no todos los pacientes hacen ese tipo de cicatriz. Entonces va a depender, el tratamiento de la complicación va a depender del tipo de complicación que se presenta. Y obviamente de que el paciente y el médico siempre tengan esa comunicación directa y a tiempo para poder atacar cosas en el momento adecuado para evitar complicaciones mayores a largo plazo. En AS Cosmetics creemos que la belleza comienza desde adentro. Con nuestros implantes mamarios Iselane y Extralane ofrecemos opciones diseñadas para realzar tu forma y resaltar tu confianza. Descubre Iselane con su perfil alto y forma anatómica, ideal para mamoplastia de reconstrucción y aumento, con una cubierta de silicona suave y biodimensional. Garantiza una adherencia perfecta para un resultado natural. Y si buscas un cambio más audaz, Extralane es para ti. Con su perfil extra alto, estos implantes destacan por su diseño innovador y su tecnología de última generación, brindando una estética impresionante y una experiencia confortable. AS Cosmetics, la belleza que te define. Atrévete a brillar. Ok, doctora, fíjese algo. Ya esto sería, esta pregunta sería algo más como de tipo personal. ¿Cuál cree usted que Esa ha es tuya, sido? Chillita. Ah, ¿Cómo? no, eso es para el paciente, ya sé. No, eso está aquí en Ya me acuerdo. esto está aquí en nuestro guión. Aquí Ya lo vi, ya me acuerdo, Calé. posiblemente improvisemos algo durante la entrevista, pero esto aparece aquí en nuestro guión. Sí, ya Eh, sé, el testimonio. Fíjese, a nivel personal, ¿cuál cree usted que ha sido el testimonio más satisfactorio que usted diga qué bien lo hice? Qué bonito me quedó el procedimiento que realicé. Mira, yo creo que antes de responderte sobre algún paciente, que sí lo tengo, sí te voy a dar respuesta, creo que la mayor satisfacción que puede tener el médico de corazón es poder brindar su conocimiento en pro del beneficio de sus pacientes. Por ¿Okay? supuesto. Exacto, que esa relación sea empática, y vaya más allá de una relación médico-paciente, sino que el paciente se sienta como en esa confianza de poderte contar sus cosas como se lo contaría a un amigo. Eso ya es ganancia. ¿Okay? Y sí he tenido pacientes que yo amo la cirugía de mama, sobre todo la cirugía reconstructiva, y esto fue un caso de una mastopexia de una paciente que tenía un tumor filodes, que es un tumor benigno que tiene comportamientos y características como si fuese un tumor maligno. Entonces era una lesión que pesó casi medio kilo, había un defecto importante en la mama en la que se extirpó esa lesión, y a nosotros nos toca entrar como cirujanos plásticos a hacer esa reconstrucción. Entonces, bueno, había que hacerle la mastopexia o la simetrización de la mama izquierda con respecto a la mama derecha, que era donde estaba la lesión. Y ese resultado, o sea, fue satisfactorio desde todo punto de vista, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista personal. De verdad que es una de las cosas que más me ha llenado. No económicamente, sino desde el punto de vista moral o sea, esa sensibilidad, eso me gustó. Poder decirle a la paciente, mira, no quedaste con una mama amputada, sino con una mama reconstruida, y puedes seguir adelante. Y otro de los casos que también amo, pero es que me encantan demasiado, son las cirugías reconstructivas mamarias. Pero que, bueno, ya eso es otra cosa, eso no es mastopexia, pero en esos casos la satisfacción es de verdad inmesurable. Bueno, esa respuesta estuvo excelente, o sea, más completa, no creo. Bueno, doctora, mire, fíjese algo. Con respecto a las expectativas y los resultados,
¿qué tipo de resultado pudiera esperar una paciente después de una mastopexia con recambio? Bueno, se va a sentir satisfecha porque ya no va a sentir esas mamas caídas, ya no va a tener ese tejido desubicado, va a sentir sus mamas más proyectadas. Mira, muchas veces pasa que las mamas están, o sea, no se cambia el volumen, lo único que se hace es ubicarlas en su posición y pareciesen más grandes. ¿Por qué? Porque la proyección es distinta. Es una mama que estaba viendo hacia abajo y que cuando tú le haces su mastopexia o el patrón de piel, como se debe hacer, la mama sube y se proyecta, entonces hace que se vea más grande, en realidad no es más grande, está reubicada. Entonces, eso es una de las cosas que creo que es importante recalcar. Ok, ¿tiene usted algún testimonio de alguna paciente que o sea, que la haya impactado sobre su práctica? Bueno, como te comentaba, esta paciente del tumor filodes sí me impactó porque eh, pensé que su defecto iba a ser tan difícil de remodelar, que iban a estar muy asimétricas y que iba a necesitar múltiples procedimientos quirúrgicos y que de hecho iba a presentar muchas complicaciones de las que habíamos mencionado anteriormente, sobre todo del compromiso vascular, o sea, como necrosis o pérdida de tejido. Y sin embargo, o sea, gracias a Dios todo fue evolucionando satisfactoriamente para ella y para nosotros, porque cuando el paciente se nos complica, pues nosotros también padecemos con el paciente. Ok, doctora, fíjese algo, vamos a entrar en un tema eh, súper importante sobre los cuidados postoperatorios. Ok, después de cada cirugía, ¿cuáles son los cuidados postoperatorios que las pacientes deberían seguir? Mira, número uno, no manipularse las heridas hasta que el médico le diga. La primera cura siempre se debe realizar, las primeras curas siempre las debe realizar su médico tratante. No excederse en la actividad física, no hacer ejercicio antes del momento adecuado, cumplir con el antibiótico. Por ejemplo, yo tengo en mi práctica particular, a mí no me gusta que los pacientes utilicen prendas oscuras durante los primeros 3 o 6 meses porque estas hacen mayor captación de los rayos ultravioleta. Entonces eso a mi criterio manchan las cicatrices. Entonces ese tipo de cosas, además de en cada fase se van agregando recomendaciones y pautas que el paciente debe seguir para evitar que la cirugía tenga alguna alteración, que las cicatrices sobre todo, que es lo que más les preocupa a los pacientes, tengan alguna alteración. Ha tenido pacientes que de repente usted les diga, mira, tiene que venir una vez a la semana a la consulta a realizarte las curas, pero resulta que esa paciente no va porque ella se limpió sola, ha tenido... Sí, sí ha pasado. No, doctora, no puedo ir, se me complicó el día, pero ya yo me la hice. No, creo que las primeras veces o primer mes básicamente es de manejo muy, muy seguido o muy cercano por el médico, porque allí es donde se pueden evidenciar complicaciones que pueden subsanarse a tiempo. Entonces, y manipular las heridas de manera incorrecta puede ser catastrófico. Entonces, yo pienso que ese tipo de cosas, si fallar en las consultas, fallar en las recomendaciones, no hacer los cuidados adecuados, y como me siento también voy a ir a trabajar porque, bueno, o sea, yo me siento bien. Entonces, todas esas cosas pueden afectar la evolución satisfactoria de un buen resultado. Hay cosas también que son inherentes a técnica quirúrgica, pero si no cumplimos con lo que debemos hacer como pacientes, pues tenemos que ver que puede alterar nuestra evolución satisfactoria. Ok, doctora, ¿qué signos de alerta debe tener en cuenta y cuándo debe comunicarlo a su médico? Es decir, o sea, ¿qué signos de alerta debe tener un paciente, ¿verdad? ¿Y cuándo creen o deben comunicárselo directamente a su médico? Me imagino que debe tener usted pacientes de que, concha, le tengo un dolorcito por aquí o tengo una molestia en el seno izquierdo, pero a eso debe ser un gasecito y no se lo comunican al médico.
no hay que desestimar ningún síntoma o ninguna alteración que presente, porque es normal, ¿verdad?, que se presente dolor postoperatorio, eso sí es normal que se presente, pero cuando se hace muy intenso, cuando es unilateral, cuando hay fiebre, cuando hay toque del estado general, cuando hay cambios de coloración o de temperatura en el área, en algún área operatoria, cuando hay salidas de secreción o sangrado activo, o sea, básicamente ese tipo de cosas deben comunicarlas, cualquier cosa, o sea, lo que a ellas les parezca extraño, es preferible que yo le diga, no, eso no es nada, a que yo diga, concha, le tenías un cambio allí importante que me hablaba que había una necrosis grasa y no lo dijiste a tiempo y mira, ahora por allí se va a abrir la herida y podemos perder el implante. Entonces, yo prefiero que me digan absolutamente todo. Prefiero estar comunicada, así sea de lo menos importante, que consideren ellas menos importante, porque yo las puedo orientar sobre lo que podemos hacer justo a tiempo. Claro, ese es el deber ser. Claro. Ok, doctora, ¿cuál cree usted que son los mitos más comunes sobre la mastopexia y el recambio de implantes? Mira, los mitos más comunes es que la mastopexia no permite aumento mamario, uno de ellos. O que con la mastopexia no se puede o se debe utilizar siempre implantes. Básicamente eso, porque las personas piensan que la reubicación de la glándula mamaria no nos va a permitir hacer un aumento mamario, que lo hacemos ahora utilizando implantes, o que en realidad pues no permite, por ejemplo, simetrizar las mamas, o que no permite reubicar el complejo areola-pezón, ese tipo de cosas. Okay, Más que mitos las personas tienen, o los pacientes lo que le tienen más miedo, Noriel, es a las cicatrices. Ay, pero ¿por qué me toco una cicatriz en ancla? Dependiendo del grado de tosis, eso no te lo había comentado, va a ser el tipo de procedimiento quirúrgico. Pueden ser areolares o circunverticales o en ancla. Entonces, a la cicatriz más temida es la cicatriz en ancla, que es alrededor de la areola, en la vertical y una horizontal. Entonces, para ellas eso es catastrófico. No, pero es que eso es horrible. Si cuidas las heridas, es un buen postoperatorio y tu cicatrización obviamente es buena, entonces todo va a ir bien. Ok, doctora, ¿cómo cree usted que se pueden combatir tanta desinformación que existe en torno a este tema tan importante y delicado a su vez? Bueno, básicamente haciendo este tipo de campañas o este tipo de programas en los que es importantísimo educar al paciente, que sepa a qué se expone, que también lo orientemos sobre acudir a un personal médico calificado, certificado, que sea un profesional que conozca el manejo y tenga experiencia en el manejo de su diagnóstico, para que así le pueda dar un buen resultado, que no tengan temor, pero justamente la desinformación es la que nos hace temer, el no conocer, el desconocer. Entonces, eso es lo más importante, educar al paciente, desde lo real. En torno a eso, ¿qué consejo le daría a usted a esas personas que estén considerando someterse a una mastopexia con recambio o una mastopexia tradicional? Que acudan a un especialista certificado, que les haga un examen minucioso, que no acudan a ofertas engañosas, que no se dejen llevar siempre por lo que ven, que a veces menos es más, ¿ok? Y que confíen en el personal calificado. Eso sí, evalúen a las personas a las que le dan su salud, o a las que les dejan su salud en sus manos. Ok, doctora. Bueno, lamentablemente estamos ya llegando al final de esta entrevista. Nos quedan escasos 4 minutos, pero quiero que muy brevemente nos diga dónde la pueden encontrar, cómo la pueden encontrar a usted, las pacientes o posibles pacientes que tengan o que deseen hacerle a usted preguntas adicionales sobre la posible cirugía de una mastopexia o en el caso de hacerse un recambio de implante. Ok, Noriel, mira, mi consultorio está ubicado en el Centro Profesional Santa Paula, eso es en Santa Paula, es en la torre A y en el piso 1, la oficina 112.
Igual por mis redes sociales, Instagram, DRA sin punto, DILY Suárez, y Facebook, Dilimari Suárez, con Z al final, y mi WhatsApp, 0412-968-9436. Bueno, doctora, de verdad estoy sumamente agradecido por su tiempo y por haber educado e informado a toda nuestra audiencia a través de nuestro canal en YouTube. Eh, de verdad, muy, muy importante este tema que hemos tocado hoy, la mastopexia. Eh, es, pudiéramos decir que es un tema que se toca o se puede tocar día tras día en la vida cotidiana de cualquier mujer en Venezuela. Y bueno, nada, esta no va a ser la única entrevista que vamos a tener. Así es. Más adelante hablaremos sobre cirugía plástica. Cualquier tema que usted quiera tocar. Bueno, Excelente. próximamente en el mes de mayo viene una jornada de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica que va a ser en Tucacas. Un tema Correcto. sumamente importante, el síndrome de Asia. Y bueno, pudiéramos estar conversando luego de eso, sobre Correcto. este tema. Mil gracias a ti, Noriel, por la invitación, mil gracias a ese Cosmetics por considerarme. Bueno, decir que con esa casa comercial trabajo, esos implantes me agradan, me gustan, me siento cómoda con la proyección de ellos, con el manejo que se tiene con los implantes y con las garantías que estos ofrecen, que hacen siempre una diferencia. Este, para servirles, me gusta orientar a mis pacientes, me siento comprometida con eso y bueno, cuando necesites, aquí estaré. Muchas gracias, doctora. Bueno, estuvimos conversando en Hablemos con Noriel Guerrero a través de nuestro canal en YouTube con la doctora Dilimari Suárez, cirujano plástico venezolana, falconiana, Para Guañar. egresada, egresada del posgrado de la Universidad Central de Venezuela y bueno, miembro de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica. Recuerden que cada vez que ustedes eh, tengan en mente realizarse algún procedimiento quirúrgico, tienen que buscar a un cirujano certificado. Correcto. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Que esté muy bien. Gracias, Muriel, igual, un Gracias por su placer. tiempo. Un fuerte No abrazo. te preocupes, gracias a ti por la espera. Hasta luego. Que esté muy bien. Hasta luego. Hablemos llegó a ustedes en nombre de AS Cosmetics a través de sus productos Iselane, Extralane y Ergo Más.